Estuvimos viendo recientemente lo que implicó para Cristo y lo que implica para nosotros la tentación de Jesús. Ahora vamos a estar viendo lo que podemos llamar el lanzamiento del reino con el Sermón de la Montaña. Primero, antes de hablar de lo que es el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, vamos a estar haciendo una introducción de lo que es el reino de Dios. De nada nos sirve a nosotros entender el Sermón del Monte si no sabemos por qué se da y qué estaba trayendo el Señor Jesucristo con esto. Primero sabemos que fue un sermón revolucionario. También sabemos que fue el primer choque entre el oficialismo religioso judío y Cristo. Entonces es bueno entender por qué sucedió eso. Es decir, por qué fue y es revolucionario y por qué hubo un choque entre ese oficialismo religioso judío y Cristo. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda con relación a lo que es el reino de Dios, con relación a si existe o no. No hay ningún tipo de problema en eso. Todo el mundo sabe que la Biblia habla del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Cristo. Y todo eso son términos sinónimos para referirse al mismo concepto. El asunto con relación al reino de Dios tiene que ver con su definición, en primer lugar. Tiene que ver con las características del reino y tiene que ver si el reino de Dios está consumado, está vigente o si es una realidad futura. Con esos tres aspectos es que vamos a comenzar esta introducción sobre el reino de Dios y vamos a estar viendo qué quiso entonces introducir. Para ver esto tenemos que irnos a algunos escritos y personas que se pronunciaron con relación al reino de Dios. Primero vamos a estar viendo los conceptos del filósofo Immanuel Kant acerca del reino de Dios. Él decía lo siguiente acerca del reino de Dios. Y vamos a estar viendo los pilares del reino de Dios según Immanuel Kant. Primero, la religión es moral. Es moral, es decir, moral y religión son la misma cosa. La teología y la soteriología se confunden con la ética. Tercero, la salvación no es ningún don divino, sino un logro humano. Cuarto, el rechazo a la redención vicaria de Cristo. Y quinto, la salvación está en la búsqueda de la perfección humana, lo que algunos llaman autorrealización. Cuando hablamos entonces del reino de Dios desde el punto de vista de Kant, entonces estamos viendo estas cosas. Los conceptos de Albert Reich acerca del reino de Dios, y es importante que nosotros lo tengamos porque todas estas personas son influyentes en los conceptos que hoy tenemos todavía acerca del reino de Dios. Él, tanto como Kant, repudió la doctrina objetiva de la redención de Cristo y la salvación viene por el carácter amoroso de Dios. O sea que Dios va a salvar a todo el mundo independientemente de la reacción de estas personas y que su reino alcanza a todas las personas simplemente porque Él es un Dios de amor. Entonces Él hace un énfasis moral y ético como Kant acerca del reino de Dios. Hace un énfasis exageradamente social y aunque muchas personas no lo dicen de una manera clara como patrimonio teológico o patrimonio doctrinal, muchas iglesias han desnaturalizado el propósito y la esencia del reino por irse por ministerios eminentemente social donde hacen más énfasis en lo material que en lo espiritual. Y es importante que el reino de Dios abarca ambas partes, ambos conceptos, pero no podemos cargar uno y descargar otro.
Y entonces Reel también hace énfasis exageradamente en lo político, en lo económico y en lo material. Y ve a Dios como Padre de todo el mundo, independientemente de lo que la gente reaccione acerca de Dios. Cristo introdujo su reino. Recuerden que Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a la persona de Cristo. Jesucristo iba a introducir el concepto del reino. En el Antiguo Testamento, esta expresión, el reino de Dios, se sintetiza a la enseñanza del Antiguo Testamento, pero se debe tener en cuenta que la palabra reino significa también gobierno, gestión, como tal nos dice Daniel capítulo 4, versículos 28 y 29. Ya en el Nuevo Testamento, la llegada repentina del reino de Dios se introduce por nuestro Señor Jesucristo. Él es quien inaugura el reino de Dios. De hecho, cuando está orando en el Padre Nuestro, que es parte del Sermón del Monte, Él dice, venga tu reino, venga tu concepto para el mundo. El término reino significa gobierno, dominio, el dominio y el gobierno que Dios ejerce en nuestra manera de pensar y en nuestra cosmovisión, es decir, en nuestra manera de ver el mundo según la óptica del mismo Dios. Podemos entonces decir y definir que el reino de Dios es esa cosmovisión introducida por nuestro Señor Jesucristo que nos hace pensar y actuar como Él quiere. Es esa cosmovisión introducida por Jesucristo que nos hace pensar y actuar como Él quiere. El reino de Dios entonces significa que es Él reinando en nuestros corazones. Significa que esos principios que nos separan del reino del mundo y del diablo, significa la benigna influencia de la gracia, significa la iglesia como institución divina para la que podamos estar, por lo que debemos estar seguros de que somos dirigidos por el Señor, porque es la iglesia la que promociona ese reino de Dios aquí en la tierra, que nos va a llevar entonces a hacer lo que Cristo hizo con las bendiciones y los riesgos propios de esta gestión. Decimos los riesgos y las bendiciones porque el predicar y vivir en ese reino de Dios como el Señor quiere va a tener riesgos enormes. Esto fue lo que llevó a Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, a decir, la salvación es gratis, pero vivir en el reino te puede costar la vida. Vivir conforme a los parámetros de Cristo te puede llevar a perder tu propia vida. Y el mismo Cristo lo dijo. Ninguno puede venir a mí si no es capaz de renunciar a padre, madre, hijo, hija, o aún a su propia vida. Y la palabra aborrecer lo que significa es amar menos. Es decir, nosotros no podemos amar a otra entidad más que lo que debemos amar a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces nosotros como ciudadanos de ese reino debemos entender que ese reino fue originado y comenzado por Jesucristo. Y tristemente los hebreos que tanto esperaban ese nuevo orden y ese reino no se dieron cuenta que había comenzado en la persona de Jesucristo. Como bien hablamos en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, que dice de la siguiente manera: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando acerca de Jesucristo, de su reino, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria, refiriéndose a Jesucristo. Obviamente no tenían esa revelación que hemos sido enfáticos desde un principio, que viene para poder reconocer a Cristo. Si ellos se hubiesen dado cuenta que Cristo es el Mesías, ¿creen ustedes, mis hermanos, que lo hubieran crucificado? De ninguna manera, porque ellos lo esperaban. Lo que pasa es que esperaban otro tipo de Mesías muy diferente al que Cristo que vino. Entonces, ¿las cuáles son las condiciones para entrar al reino?
Las condiciones para entrar al reino es simplemente venir y aceptar y recibir al que inaugura ese reino, que es Jesucristo. Por eso es que es importante esto, porque no solamente bastará con yo confesar o que cualquiera de nosotros confesemos que ya somos ciudadanos del reino, sino que nuestra propia vida tiene que evidenciar que somos ciudadanos del reino. ¿Y cómo se evidencia? Por el conocimiento que tengamos. ¿Cómo se evidencia? ¿Por las actividades que realicemos en el reino? No, se evidencia por el carácter que nosotros reflejemos y que precisamente el Señor nos lo indica en el Sermón del Monte cuando nos habla en la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Es que el Señor tiene todo amarrado. Porque Él sabe que se puede falsificar ser un ciudadano del reino por decir, yo soy ciudadano del reino. No todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No porque yo diga, yo soy ciudadano del reino, lo soy. Por eso entonces no basta con que yo lo diga. No basta con que yo me involucre en las tareas propias del reino, porque es bien sabido por todos nosotros que el ser activista del reino no nos da a nosotros la potestad de decir que somos miembros de él. La palabra de Dios nos da ejemplos. En Mateo capítulo 7, precisamente en este Sermón del Monte, versículo 21 al 23, el Señor dice, hablando acerca de lo que va a ocurrir en el juicio frente al gran trono blanco, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Les declararé, nunca os conocí. Fíjense la respuesta de Cristo. Él no le dice, ustedes eran y ahora no son. Le dice, nunca os conocí. Lo que quiere decir que a pesar de su activismo religioso, nunca fueron ciudadanos del reino. Podemos citar también a Simón el Mago en el libro de los Hechos, que era una persona que cuando oyó a Felipe predicar, hizo una profesión de fe, entre comillas. Se bautizó también. Y era parte del ministerio de Felipe. Y dice la palabra de Dios que con sus artes mágicas tenía engañado a todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, y que todos decían, este es el gran poder de Dios. Sin embargo, no era ciudadano del reino. Se puede ser muy activista, se puede confesar, y hay otra cosa que se puede hacer, tener mucho conocimiento de lo que pasa en el reino y no ser miembro del reino. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento de Dios lo que nos hace a nosotros ser miembros del reino, sino haber experimentado una profesión genuina, una experiencia de conversión, de haber nacido de nuevo. Y esto se evidencia con nuestro comportamiento. Por eso es que el apóstol Pedro, hablando del carácter que deben tener aquellos que son maestros reales del Señor, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y después de la virtud, conocimiento. En el reino de Dios, el carácter es más importante que el conocimiento que nosotros podamos tener. Porque el conocimiento sin virtud hace daño. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen el carácter conforme a Dios. Y es nocivo, es dañino y puede llevarnos directamente al infierno si no tenemos una experiencia y un encuentro con el Señor. Es el carácter que nos confirma quién es parte del reino y quién no. ¿Y qué es lo que va a gobernar el carácter? Primero, el Espíritu de Dios, que se evidencia en el amor que nosotros podamos tener los unos a los otros. Dice palabra de Dios en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios implantado, porque dice la Biblia que cuando creemos en Cristo, su amor es derramado en nuestros corazones. Y en esto conoceréis todos que seáis mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y primero a los Corintios capítulo 13 también reivindica este concepto, diciendo, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las características primordiales entonces de nosotros, después de evidenciar ese carácter, tiene que ver con reconocer a nuestro rey. No hay reino sin rey.
Entonces, aquellos que tienen al Señor en sus vidas, que son ciudadanos del reino, van a reconocer al Señor como su rey. Van a reconocer el carácter netamente espiritual del reino de Dios. Y debemos entender también que este reino de Dios se establece de forma pacífica. Contrario a lo que enseñábamos anteriormente por lo que era la teología de liberación. Esa teología de la liberación quería establecer el reino de Dios, según su concepto, mediante la lucha armada. Y el reino de Dios se establece de manera pacífica. Y nosotros, como ciudadanos de ese reino, vamos a hacerlo. Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Dice el Salmo 20:10, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El rey David, cuando todavía no era rey, un adolescente, se enfrenta al gigante Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El reino de Dios se establece de manera pacífica. Entonces, el reino de Dios está formado por creyentes auténticos, se revalida por su carácter y aquellos que son ciudadanos del reino reconocen a su rey. Y volvemos al punto de que somos verdaderos adoradores cuando nos subordinamos al Señor. Que adoración no es simplemente cantar o alabar, que es un estilo de vida. Los ciudadanos del reino reconocen el carácter netamente espiritual del reino y los ciudadanos del reino lo establecen de forma pacífica. Entonces, en este lanzamiento del reino de Dios, que nosotros lo vemos en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, establece una nueva cosmovisión. ¿Y a quién está dirigido este reino de Dios, este sermón de la montaña? Y es importante que nosotros entendamos algunas cosas que se destacan en este sermón de la montaña. Primero, la verdadera justicia desde el punto de vista de Cristo. Recuerden que el Señor decía de manera recurrente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos. Y esto molestaba. Por eso decíamos que fue el primer choque entre Jesús y el oficialismo religioso judío, que estaba compuesto por los fariseos, por los saduceos y también por los escribas. Este fue el primer choque, porque la enseñanza de Cristo chocaba con ellos. Y no era, en justicia a los religiosos judíos, no era para menos. Por ejemplo, si nosotros citamos en Mateo capítulo 5, versículo 21, vamos a comprender un poco mejor lo que era este oficialismo religioso judío. Por ejemplo, Jesús, hablando acerca de la ira, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y así sigue diciendo. Y dice el versículo 22, pero yo os digo, ¿usted cree que era fácil para esos judíos escuchar eso de un carpintero que no era de la aristocracia judía, que no era fariseo, que no era escriba, que no era saduceo, que no era del partido de los herodianos, y de cuya vida en el orden moral se decía muchas cosas? ¿Cómo se atreve? Pero no queda ahí. Jesús vuelve y dice en el versículo 27 del capítulo 5, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Dice en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho. Cuando él está diciendo, oísteis que fue dicho, se está refiriendo a la ley. Hermanos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, vamos a ponernos un poco en la posición de los religiosos judíos para nosotros poder entender la trascendencia de lo que Cristo dijo. Por ejemplo, vamos a irnos a una sinagoga. Recuerden que las sinagogas surgieron en el tiempo en que ellos estaban en el exilio. Tenían la necesidad de congregarse, tenían la necesidad de estudiar la ley y por lo tanto, como estaban en el exilio, no podían apelar al templo. Entonces buscaron un paliativo
y algo que compensara la falta del templo, y crearon la sinagoga. Los fariseos fueron creados con un propósito muy bueno, que era para preservar, junto con los escribas, la pureza de la ley. Los escribas para transcribir las leyes y vigilar por la pureza, y los fariseos para vigilar que se cumpliera la ley. Era un propósito digno cuando estaban en tierras paganas donde era fácil que se olvidaran de Jehová Dios. Y estas personas tenían sus propias ceremonias. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron haciendo más ceremoniosos y más detallistas, más ubicados en la forma que en el fondo de la adoración a Dios. Y en una sinagoga típica, el rabino, el fariseo, venía y entraba, después de haberse purificado para tocar los textos sagrados, venía y pasaba por el medio de la sinagoga, y todo el mundo se inclinaba, dándoles reverencia a esa palabra de Dios. Se ponía entonces en el frente y le pedía perdón a Dios por atreverse a leer aquella revelación sagrada. Y tan sagrada era la revelación, las escrituras, que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, como todos nosotros sabemos. Y que la palabra Jehová es una versión de lo que es el nombre propio de Dios, porque no se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Y entonces, después de pedir perdón y después de pasearse por toda la sinagoga y buscar la reverencia de las personas, aquella persona entonces leía con mucha solemnidad la palabra. Y después de haber leído la palabra, entonces pedía perdón de nuevo por lo que había hecho y si había alguna filtración humana en lo que él había dicho. Entonces viene este carpintero, este hombre que no es de la aristocracia judía e hijo de una relación que todavía se comenta en las callejuelas de Jerusalén, a decir que él está por encima de esa ley. No era fácil para ellos aceptar, y esta fue la primera confrontación que se dio entre este grupo que se había ya desnaturalizado y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene a decir este hijo de fornicación, como decían, que él está por encima de la ley? Y ahí comenzaron los resabios, las maquinaciones, aparte de que ya las multitudes ya no estaban distribuidas en las distintas sinagogas, sino que son capaces de estar 3 días en el desierto escuchando al carpintero de Nazaret. Este nuevo concepto, este lanzamiento del reino, tiene que ver con la nueva justicia que el Señor trae. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Una verdadera justicia desde el punto de vista de Cristo se introduce con el Sermón del Monte y por supuesto en el reino de Dios. Pero también vemos no solamente la verdadera justicia ilustrada por Cristo, sino también la verdadera justicia que debe ser practicada por los creyentes. En el libro de Mateo también, en el capítulo 6, en los versículos 1 y 7, hasta el versículo 7, 12, se habla de esa verdadera justicia. Los cristianos y la limosna, los cristianos y la oración, los cristianos y el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, los cristianos y la ansiedad, Dios y la riqueza. La justicia que debe ser practicada por los creyentes se evidencia aquí en estos temas relacionados con la adoración a Dios, con el dar, con el orar y el ayunar, con la riqueza y con el andar en la relación con otros. Quiere decir que este sermón del monte está trayendo las regulaciones del reino y también la verdadera justicia demostrada por las pruebas, por las evidencias. La prueba de la autonegación. Andaré por la senda estrecha, Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. La prueba de llevar fruto, ¿qué da mi vida? Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Y la prueba de la obediencia. ¿Hago tanto yo como digo? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29, donde se concluye el Sermón del Monte. Quiere decir que el Sermón del Monte me trae
la verdadera justicia ilustrada por Cristo, la verdadera justicia que debe ser practicada por los creyentes y la verdadera justicia que debe ser demostrada como evidencia y como prueba de que somos ciudadanos del reino. Sin embargo, a pesar de que esto está tan claro en el Sermón del Monte, muchos han malinterpretado y desnaturalizado el Sermón del Monte. Y se han olvidado de los 3 propósitos que tiene el Sermón del Monte. ¿Y cuáles son estos 3 propósitos? Y me identifico mucho con lo que dice Charles Riley acerca del Sermón del Monte. Y tomo prestado de él estos 3 conceptos. Riley dice, decirle a sus seguidores lo que es la verdadera justicia en contraste con la falsa justicia de los escribas y de los fariseos. Y esto es verdad porque cuando Cristo terminó de predicar el Sermón del Monte, la gente decía, habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. El propósito principal es decirle a sus seguidores y a los que querían ser sus seguidores, porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Sermón del Monte es tanto para sus discípulos como para aquellos que quieren ser sus discípulos, para que sepan las reglas del juego inmediatamente. Estas son las regulaciones del reino. Entonces, el propósito principal es decirle a esos seguidores y a los que querían ser sus seguidores lo que es la verdadera justicia, en contraste con la justicia de los fariseos, con la justicia de los escribas y de los saduceos. La gente decía, habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y sus fariseos. En segundo lugar, Riley dice que es describir las leyes de su reino, ya lo hemos dicho, los principios espirituales que él usa para gobernar la vida de los hombres. Nuestra vida es gobernada primordialmente por los principios espirituales, lo que conocemos como ética cristiana, y debemos recordar eso. Nosotros no somos abanderados de la moral, sino de la ética. El término ética viene del griego ethos, que significa establo, un establo de caballo, donde hay estabilidad, algo que no cambia, sino que permanece constantemente. La moral puede ser relativa porque la moral es lo que una cultura decide que es bueno y lo que es malo. Pero la ética es algo estable que no varía. Las leyes del reino, los principios espirituales para gobernar la vida de nosotros, los creyentes, esa ética nosotros abrazamos como miembros del reino. Y no importa si fue en el año 2000 o en el año 1 de la era de Cristo o ahora en el 2008, esa ética sigue siendo la misma. Nosotros seguimos abocados a los principios del Señor sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el dar, sobre el orar, sobre la guerra, sobre el amar a los enemigos. Estos conceptos éticos, cuando Cristo lo dijo, siguen siendo lo mismo en el día de hoy. Por eso es que tenemos una ética, una estabilidad en nuestra cosmovisión que obviamente afecta nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos. Cristo estableció este sermón del monte, lo enunció este sermón en el monte para darnos cuáles eran las regulaciones que nos iban a gobernar a nosotros. Y en tercer lugar, relacionar su mensaje a la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones de los escribas y los fariseos. Por eso es que él dice, oíste que fue dicho, pero yo digo, una nueva regulación, unas enmiendas se le están haciendo a estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, los cuales resultan un poco más exigentes que las que habían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se condenaban las acciones, pero la mentalidad no, quedaba intacta. Por eso dice el Señor, ¿viste que fue dicho que el que adultera, el que toma la mujer de su prójimo, pero yo digo que el que la codicia, ya no solamente está condenando la acción, sino también el pensamiento. La gracia del Nuevo Testamento es mucho más demandante que la gracia del Antiguo Testamento. Porque es un error, a veces decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre ha habido gracia, aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios escoge
a Jonás, ¿no sabía que después Jonás se iba a dar una borrachera? Claro que sí. Digo, a Noé, cuando Dios escoge a Noé, ¿no sabía que Noé se iba a dar una borrachera? Después a celebrar el diluvio, que quede vivo. Pero como quiera lo escogió, eso es gracia. Porque a pesar de cómo era, tuvo misericordia, tuvo bondad de él y le dio un bien que él no merecía. Porque Dios se relaciona con nosotros con gracia y con misericordia. Gracia significa que me da el bien que yo no merezco. Y misericordia significa que no me da el mal que yo merezco. Por lo tanto, el Sermón del Monte tenía como propósito, en tercer lugar, regular esas leyes del Antiguo Testamento con las enmiendas que Cristo le hace. Es por eso que nosotros debemos evitar 3 equivocaciones comunes que hay en relación al Sermón del Monte. 3 equivocaciones. Y para ir repasando, para que ustedes vayan tomando sus notas y las tengan al día, vemos que en el lanzamiento del reino se da en el marco del Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. El lanzamiento del reino se hace en este Sermón del Monte. Y aquí Jesucristo presenta la verdadera justicia ilustrada por él, la verdadera justicia practicada por los creyentes y la verdadera justicia demostrada por las pruebas o las evidencias. También hemos visto los 3 propósitos básicos por los cuales Cristo pronunció el Sermón del Monte. Decirle a sus seguidores lo que es la verdadera justicia en contraste con la falsa justicia de los escribas y de los fariseos. Describir las leyes de su reino, los principios que él usa para gobernar la vida de los hombres y relacionar su mensaje a la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones de los escribas y fariseos y hacerle las enmiendas que le hizo. Vamos a ver 3 equivocaciones comunes con relación al Sermón del Monte. La primera es que muchos creyentes aplican este Sermón del Monte a las naciones a pesar de que fue para individuos. El Sermón del Monte no fue dirigido a las naciones, no fue dirigido a la nación hebrea, fue dirigida a personas, a individuos. Por eso es una mala hermenéutica buscar cualquier texto relacionado con el Sermón del Monte y aplicarlo a las naciones. Y hacerle una exigencia a una nación determinada, aunque sea la nación hebrea, apelando a lo que el Señor dijo. De todas partes habrá personas, miembros del reino de Dios, porque fue dirigido a individuos. De hecho, la palabra de Dios nos confirma que de todas las razas, de todas las naciones, de todas partes del mundo, pertenecerán a este reino de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la iglesia tenemos que hacer dos aseveraciones, 2 afirmaciones. Está la iglesia local a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, donde canalizamos nuestros ministerios, nuestros dones, donde hemos sido llamados a servir y somos compromisarios de esa iglesia local. Pero también está la iglesia universal. ¿Y cuál es la iglesia universal? Los miembros del reino, que no se limita a una nación, no es exclusiva. De hecho, Dios nunca ha sido exclusivo de una nación. Hablando hace un tiempo con un judío ortodoxo, él me decía, pero ¿cómo ustedes se atreven a decir que Dios es de ustedes? Dios es de nosotros. Porque son exclusivistas, si no preguntémosle eso a Jonás. Jonás era un profeta exclusivo. Se resistió a ir a una nación pagana a hablar acerca de lo que nosotros llamamos hoy el reino de Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios se les reveló al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo pudiera compartirle y para bendecir a las demás personas, a las demás naciones, con su presencia. Entonces, ese judío ortodoxo me decía, ¿cómo ustedes se atreven a robarnos a Dios y a usurpar
al Dios nuestro. Y yo le citaba estos textos del Antiguo Testamento, pero no. Él me decía, ¿pero cómo se atreven? Porque no hay ningún argumento que pueda refutar esa intención original de Dios. Entonces Dios se revela a los individuos en su reino, porque el reino se establece en los corazones. Ahí se establece en nuestros corazones, en nuestra mente, y al ser gobernados nosotros y abocarnos y pertenecer a este reino, nosotros entonces influenciamos la sociedad. Pero el reino, esta exigencia del reino no se le da a naciones, se le da a individuos. Eso es lo que ha pasado con muchas ideologías, vamos a decir en el orden político, que han querido establecerse en una nación, pero los componentes de esa nación siguen siendo los mismos seres humanos pecadores. Se cambian las estructuras, pero los componentes de las estructuras siguen siendo iguales. En el reino de Dios es al revés. Se cambia el corazón y con el cambio del corazón se cambia la estructura. Por eso, en estos tiempos donde vemos muchos cristianos demandando que el gobierno nos reconozca, no tenemos que demandar nada. Nosotros simplemente tenemos que ser promotores del reino de Dios, porque nosotros no estamos para que los gobiernos nos reconozcan, para que nos den concesiones. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, y Dios se encargará de hacer las concesiones que Él considere pertinentes. No solamente es eso. La única generación de cristianos que se resiste a sufrir por causa de ser ciudadano del reino es esta generación. Y de este lado del mundo. Porque cuando vemos cómo está el evangelio en el norte de África, en los países musulmanes y en algunos países asiáticos, nos vamos a dar cuenta que cada año mueren más de 100.000 cristianos por la causa de Cristo. Nosotros gozamos de cierta relativa paz. ¿Por qué? Porque Satanás nos está seduciendo con las golosinas de este mundo. Y estamos demandando que los gobiernos de este mundo nos reconozcan. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para demandar de Dios, para pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé valor. Al fin y al cabo, llegará el momento donde quizás los varones y los hombres de poder de este mundo dirán como Constantino, no podemos hacer nada, refiriéndose a los cristianos, porque están en todas partes. Pero no porque los cristianos estaban demandando en la puerta del imperio concesiones, sino porque la iglesia del Señor, el reino de Dios, había crecido tanto que los oponentes al reino de Dios no tuvieron ningún tipo de opción sino reconocerle. El reino de Dios se le da a individuos, no a naciones. También el reino de Dios, en segundo lugar, y es la segunda equivocación que nosotros vemos, mucha gente, muchos cristianos lo aplican a los inconversos, cuando el sermón del monte fue dirigido a los creyentes. Por lo tanto, yo no puedo a una persona que no sea convertida hacerle exigencia de lo que es el reino de Dios, de cómo debe ser el comportamiento y el carácter del cristiano. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona cuando la dinámica del reino es muchas veces al revés a lo que es la dinámica del mundo? Oigan cómo es la dinámica del reino. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el menor. ¿Esa es la dinámica del mundo? No, esa no es la dinámica del mundo. Aún para los discípulos les fue difícil entender ese concepto. Yo me pongo a ver las noticias y me pongo a ver muchísimas cosas. Y hay una orquesta muy conocida que va a celebrar un aniversario X. Y uno de los miembros de esa orquesta se separó y él montó tienda aparte con su orquesta. Entonces, él dijo que no iba a participar en la celebración de sus parientes, en esa celebración que van a hacer, y que él fue invitado. Cuando le preguntan por qué, él dice, yo no voy a participar porque no me pusieron en el orden, en el lugar que yo entiendo que me merezco. Tampoco se me concedieron las exigencias que yo pido. Porque los conceptos de este mundo de grandeza es sobre la base
de lo material. O sea, el grande se nota, el grande exige, al grande se le rinde pleitesía, el grande está para que lo añoñen y le sirvan y le den todo lo que él quiere. Pero eso es aquí en la tierra, porque en el reino de Dios es al revés. El grande es el que sirve, el grande es el que se abnega, el grande es el que no busca lo suyo, el grande es aquel que mengua para que Dios crezca. Ese es el grande en el reino de Dios. Por lo tanto, no le podemos hacer esa exigencia a los que no conocen a Cristo, porque ellos no se van a someter a esa dinámica. Porque aún aquellos que son cristianos, a veces se les hace difícil someterse a eso. Se nos hace difícil doblegar nuestro orgullo y humillarnos delante de Dios. Por eso es que Cristo dice, de modo imperativo, como orden, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque él sabía que el corazón humano a veces se quiere revelar a esa realidad del reino. Entonces, la primera equivocación es que el Sermón del Monte no fue a naciones, sino a individuos. En segundo lugar, no aplica a los inconversos, sino a los creyentes. Y en tercer lugar, convierten mucha gente de manera equivocada en leyes cristianas que se deben obedecer. El Sermón del Monte no son leyes cristianas que se deben obedecer, cuando en realidad es una descripción del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. En otras palabras, el carácter de nosotros los cristianos. No son leyes que nosotros vamos a obedecer de manera metódica. No son leyes que nosotros vamos a hacerla de manera mecánica, simple y llanamente. Al contrario, va a fluir mediante el cultivo de la piedad cristiana. No van a fluir de manera espontánea, hay que cultivarla. Ese carácter hay que ejercitarse en eso, diciéndole a Dios que nos ayude, que nos doblegue. Y eso va a ser como se templa el acero. Y leía una ilustración acerca de cómo se templa el acero. Y aquel herrero que trabaja en su horno viene y coge el acero. Y viene y lo tira. Y quería con esto ilustrar lo que Dios había hecho en su vida. Porque alguien le preguntó en un momento determinado, óyeme, pero ¿cómo puede ser que ahora que tú eres cristiano, que ahora que tú dices que tienes al Señor, que tú te convertiste al Evangelio, te han venido tantas pruebas y calamidades? Si antes cuando tú no eras creyente no te pasaba eso. Ni él como herrero podía entender claramente lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y él le dijo, como se templa el acero, así mismo somos templados nosotros para tener el carácter de Cristo. Se tira el pedazo de acero ahí en el horno y cuando ya está al rojo vivo, tomo aquella llamandarria, aquel marrón y comienzo a golpear, a darle la forma, a darle la forma. Cuando ya veo que se está cogiendo la forma, vuelvo y lo entro en el horno nuevamente para ablandarlo y comienzo a golpear, luego quiero ver claramente cómo va la forma y así caliente lo tiro en el agua y aquello se llena de humo y el acero literalmente grita por el cambio brusco de temperatura y este proceso lo voy haciendo constantemente hasta llevarlo a la forma que yo quiero. Así mismo somos forjados nosotros en nuestro carácter. No es algo que se ensaya, no es algo que yo me aprendo de memoria, es algo que va a fluir, pero hay que cultivarlo, hay que exponerse a esa dinámica que solamente las aguantan aquellos que son ciudadanos del reino. Aquel amigo que le preguntaba al herrero estas cosas, vio un montón de piezas agrietadas. Y estas piezas, él le dijo, no aguantaron. En medio del proceso se agrietaron, se rompieron. No pudieron aguantar la forma que yo quería darse. No son piezas auténticas ni puras. El Sermón del Monte va dirigido
a nosotros, los creyentes. El sermón del monte no va dirigido a naciones. Y el sermón del monte no es un ensayo. Por eso no tenemos que estar hablando mucho para demostrar que somos siervos de Cristo. Pedro, aún negando a Cristo y aún diciendo que no era de Cristo, le decían, pero hasta tu forma de hablar es como uno de ellos. Aún negando a Cristo, le decían, es que tú te pareces a Él, aunque no digas que eres seguidor de Cristo. Tu forma de hablar, tu forma de expresarte, de conducirte, se parece a Cristo. Por eso no tenemos que hablar mucho de nosotros. No tenemos que decir, yo hago esto, yo hago aquello. Me pongo a veces a hablar con personas y hablan más de ellos que del Señor. No tenemos que hablar mucho de nosotros. La vida cristiana consiste precisamente en eso, en que nosotros menguemos lo más que podamos para que Cristo pueda brillar por medio de nosotros. No nos acostumbremos a hablar tanto de nosotros. Termino con esta ilustración que indica cómo son las dinámicas del reino. Un padre iba con su hijo caminando por un camino vecinal, entre un campo y otro campo. Y el padre le dice a su hijo, échate a un lado, que por ahí viene una carreta. Y esa carreta viene vacía. Efectivamente, al poco rato pasó la carreta y pasó vacía. Y el hijo le pregunta al padre, padre, ¿cómo te diste cuenta que era una carreta? Y él le dijo, bueno, la experiencia en la vida, yo conozco los sonidos y sabía que ese sonido era de una carreta. Pero papi, ¿cómo te diste cuenta que venía vacía? Y el papá le respondió, por el mucho ruido que hace. Mientras más vacía, más ruido hace. Quien no es ciudadano del reino o es un ciudadano mediocre del reino, tiene que hacer mucho ruido y ensaya y se aprende muchas cosas de memoria para vender que es un ciudadano distinguido del reino. Los ciudadanos del reino siempre mantendrán su perfil bajo para que el perfil de Cristo esté por encima de ellos. Y lo van a hacer gustosa y voluntariamente. Que el Señor nos ayude a entender la dinámica del reino para que podamos aplicarla a su vida, a nuestras vidas, como Él quiere. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima sección.